la persecución de los judíos. Legislaron, claro, leyes antisemitas, leyes raciales, Entonces, y luego la otra Francia pues fue ocupada y administrada directamente por los alemanes. Entonces, ahí se produjo, se desencadenó una cosa tremenda, ¿no? Que se han contado, si habéis leído, os gusta Irene Nemirovsky o eso, ¿no? Todas esas historias, ¿no? De cómo la gente sale huyendo de París. París prácticamente evacuaron París. Camus salió de París con las máquinas del Paris Soir, del periódico, y su amigo fueron a Clermont-Ferrand, de allí se tuvieron que ir a Lyon, en fin, van huyendo, ¿no? Van huyendo en esa vorágine que fue la evacuación, etcétera, ¿no? Y ya llega un momento determinado que ya el periódico cierra, y él vuelve, se reúne con la que va a ser su mujer, con Francine Faure, y se van. Además él se ha puesto enfermo, otra vez dada la crisis tuberculosa, etcétera, etcétera, y se vuelven a Argel, van a orar con los padres de Francine, que los ayuda y tal. Él allí en Oran pasará una temporada dando clases en un colegio privado, en una especie de instituto privado, y dando clases de filosofía, preparando el bachillerato a alumnos y tal, y dando clases a judíos, porque la Francia colonial, por así decirlo, era de Vichy, acordaros de Casablanca, la Francia colonial, la Argelia, etcétera, formaba parte de la República de Vichy, y efectivamente estaban las leyes raciales, etcétera, y entonces él ayuda a un amigo a dar clases, a montar clases para preparar bachilleratos, etcétera, a los alumnos judíos que habían sido expulsados de los centros oficiales. Bien, allí estará hasta que en el año 43 vuelve otra vez a París. Bien, ahí lo dejamos, ese, digamos, sería ya lo retomaremos cuando hablemos de la resistencia, en la sesión que nos toque hablar de la resistencia, volveremos a retomar cuando él vuelve a París, que ya vuelve, digamos, para entrar en la resistencia. Bueno, se me ha olvidado decir que él se ofrece o sea, él quiere que lo movilice, él quiere ir a filas y tal, pero como está enfermo y está tuberculoso, no lo admiten, entonces él no puede ser movilizado. Bien, en este contexto, digamos, en el año 40, pues, es cuando escribe, y en el año 42 lo publica Gaston Gallimard, ¿no? A través de su amigo Piat. Gaston Gallimard hace una edición muy pequeñita, en el año 42, que sale en plena guerra, o sea, el extranjero sale en plena guerra y en el momento muy duro de la guerra, ¿no? El momento donde todavía no se ve la luz, donde no se ve, todavía no se sabe muy bien quién va a ganar. El extranjero, es curioso esto, ¿no? Porque durante todo esto vengo a decirlo. ¿Por qué? Porque el revés y el derecho y nupcias, que los vimos en la otra sesión, ¿no? Que están escritos en el 37-38, aunque luego se publicará, el revés y el derecho se publica mucho tiempo después, ¿no? En el 53, pero está escrito en el 37. Él escribe el revés y el derecho y nupcias en el año 37-38. Precisamente cuando está en el Partido Comunista, o recién salido, o sea, y que no tiene nada que ver eso con esa gente y el extranjero, fijaros, el extranjero, es decir, que su creación literaria, o sea, Camus, digamos, tiene un doble registro. Por un lado están sus escritos de periodista, que eso sí que son de intervención diaria. Por otro lado están sus escritos de pensamiento, o sus escritos del teatro, las novelas, etcétera, en el cual él refleja, digamos, su pensamiento, sus preocupaciones, tal, pero no tienen una conexión directa con lo que está pasando en su entorno. El extranjero, de todas maneras, está hecho con materiales y experiencias de la propia vida de Camus. Por ejemplo, yo os pongo algunos ejemplos, se pueden encontrar más. El proceso, toda la segunda parte del extranjero, si lo habéis leído recientemente, el proceso está descrito con una veracidad. ¿Pero por qué? Porque él había sido corresponsal de tribunales, eso que se llama periodista de tribunales. Entonces él
refleja perfectamente lo que es bueno, pues un proceso, ¿no? Y son los giros retóricos de la defensa, de tal, de los jueces, no sé qué. Eso lo tiene, entonces, él lo hace, digamos, con su propia experiencia del periodista que ha sido, ¿no? Y que sigue siendo. Por otro lado, en el extranjero hay un momento que es muy curioso, ¿no? Es muy interesante, cuando están, ya no me acuerdo, me parece que es cuando, en el alegato de, no sé si es del fiscal o del abogado defensor, de uno de los dos, hay en un momento determinado un periodista de ojos claros que lo mira, es el único que lo mira, pero no lo mira nadie, todo el mundo habla, el abogado habla, incluso habla, y llega un momento que habla como si fuera él, el acusado, dice yo, tal, y dice, pero ¿por qué dice yo? Si soy yo, porque dice, no, pero es que eso se hace en todos los juicios, ¿no? Y tal. Entonces, nadie lo mira, nadie lo tiene, no se siente para nada, ¿no? Reflejado ni reconocido en todo aquello que están diciendo, pero hay un momento determinado que dice que un periodista de ojos claros lo mira y lo sonríe. Cuando dicta la sentencia, ese periodista ya no lo mira, no quiere mirarlo, no se atreve a mirarlo, ¿no? Entonces, ese es como Camus, el periodista que es de ojos claros, ¿no? Es el propio, es como una especie de autorretrato, ¿no? De presencia, ¿no? De la propia experiencia de Camus, ¿no? Dice, Inversó dice además, tuve la extraña, cuando ve a ese periodista de ojos claros que le mira, dice, tuve la extraña sensación de ser observado por mí mismo. Dice, tuve la extraña sensación de ser observado por mí mismo. Y luego, por otra parte, está la historia de la pena de muerte. Bueno, primero está toda la geografía de Argel, la geografía de Argel, que es la geografía del sol, de las playas, tal, que eso es, digamos, esa constante. Y luego está el tema de la guillotina, el tema de la guillotina, que en su obra es recurrente, porque es la historia que le cuenta su madre, del padre, que cuando vino, que fue un día, que eso está en el primer hombre, yo no sé en qué hablo, en el primer hombre, cuenta, ¿no? Que el padre va a ver una ejecución, y entonces vuelve vomitando, sintiéndose enfermísimo y malo y tal. Entonces, él cuando habla sobre la guillotina, habla sobre la experiencia del padre, y aquí también está tal cual, o sea, está de manera muy similar descrito toda la historia de lo cual hablaremos después. Entonces, todo esto, digamos que el extranjero está lleno de materiales de la propia experiencia de Camus, no de la experiencia comunista, ni de la experiencia no sé qué, ni de sus discusiones coloniales o anticoloniales, no, sino de la experiencia vital, de la experiencia de su vida, ¿no? Bueno, entonces, el libro, digamos, si pudiéramos hacer así un análisis así un poco de aquellos que se decían estructuralistas, ¿no? Para hacer un poco el libro se abre, cuadro primero del libro, la muerte de la madre. Cuadro último, la muerte de él, la espera de su muerte. Mitad del libro, la muerte del árabe. O sea que el libro, digamos, es un viaje desde la muerte de la madre, hasta el tribunal, la sentencia de muerte y la espera de su cumplimiento. Y en medio está la muerte del árabe. O sea que, de alguna manera, es un libro que tiene la muerte como tema. El objeto del libro, de alguna manera, es todo ese proceso, digamos, no ya es la muerte, digamos, pero es el proceso de muerte a muerte, de muerte a muerte a muerte, en esas tres etapas, es el devenir un extranjero, es el devenir un extraño, el devenir un extranjero a sí mismo, que esto era muy consultado a Mercedes, que no era de sí mismo, sino a sí mismo, ese recorrido circular, por otra parte, ¿no? Donde él se convierte, deviene, él es un extranjero que es ese devenir circular, que también Maite hablaba el otro día, ¿no? Como partiendo de su presente, de su momento presente, ¿no? Deviene, es ese devenir del extranjero. Bien, y a través, digamos, de dos procesos de extrañamiento. Hay un extrañamiento interior, que está muy presente en casi todas las páginas, ¿no? Que yo calificaría de desasimiento, no está asido a nada, ¿no? El Meursault no está asido a nada, ¿no?
está como pululando, desinterés, no le interesa nada, no le interesa ni cambiar de trabajo, le dice el patrón, le dice vaya usted a París porque allí está, vaya, yo a París, madre mía, no voy a ver el sol, no voy a tal, y no sé qué, me importa tres pepinos. Tiene un desinterés enorme por todo lo que le rodea. Hay una suspensión de cualquier juicio moral, ¿no? De cualquier juicio. Él oye cómo le dan una paliza el vecino a la mora y que la balda, ¿no? Y ya gasta la sangre, etcétera. Pues no siente nada, no tal, ¿no? Luego participa, digamos, de la trampa que le tiende el vecino para tal. Y no tiene nunca ningún rebote, tampoco le interesa, tampoco siente amor, ¿no? Por Marie. Marie le dice, bueno, pero si yo te quiero, tú me quieres, pues yo no sé, yo no te quiero, yo no lo sé, pues que te quieres casar conmigo, pues bueno, pues si quieres, pero a mí me da igual casarme que no casarme, o sea, eso sí que, el perro que sí, por el perro sí que siente algo, sí, en eso me identifico mucho, sí. Pero el perro se identifica sí, con el amor al perro, lo único que le conmueve es el perro, es que ya hay días que solamente me conmueven los perros. Bien, entonces hay algunas cosas que sí que le hacen sentir bonheur. Bonheur, que es felicidad, pero es una felicidad, sí, pues es una especie de felicidad sensual, ¿no? Que es, porque lo sabemos, es el sol, es nadar, es el sexo con Marie, y luego además está totalmente, es un extranjero, ese extrañamiento interior además le lleva a ser un extranjero total a la sociedad y a las convenciones sociales. No se siente llamado a cumplir ninguna de las convenciones o de los mandatos o de las aspiraciones que la sociedad tenga sobre él, etc. Y luego está el extrañamiento de los otros, los otros que no comprenden nada de lo que le pasa a él, no comprende el juez le horroriza, ¿no? Al fiscal le horroriza, ¿por qué? No comprende sus motivos, no explica nunca, ni puede explicar por qué ha matado al árabe, entonces los otros lo miran mal, ¿no? Porque es muy inhumano, o sea, es inhumano, ¿no? Por su madre pues tampoco siente amor, ¿no? Él lo dice, ¿no? Ya, nosotros ya, pues ya no teníamos ya nada más que hacer juntos, dice, o algo así, no sé. No llora en el entierro, pues ha fumado, ha bebido café con leche, cosas así. Eso por un lado, ¿no? Esto sería, digamos, en lo del devenir extranjero. Por otro lado, en la novela está muy presente un escenario, una geografía, que a él le resultó muy curioso que nadie tuviera en cuenta o resaltara la idea de que el extranjero y la peste fueran Argel y Orán, pero yo sobre eso hablaré después. Porque realmente es Argel y Orán, pero no parece que sean Argel y Orán, no, es su Argel y su Orán. Entonces, bueno, pues está presente el sol, el calor, el cansancio, la fatiga, que son siempre un poco los alibis que dicen en Francia, los motivos inmediatos de sus acciones, que son constantes en toda la novela, es muy importante. Estaba fatigado, no quería nada más que irme a mi casa, no quería nada más que acostarme, no podía soportar el calor, etcétera, ¿no? Y es como si de alguna manera estuviera siempre, su voluntad estuviera como anulada, ¿no? Por ciertas fuerzas un poco trágicas, ¿no? El sol tiene un lugar central, Meursault seguramente es Meur y Soleil, Meursault, el sol es ambivalente porque es fuente de felicidad y fuente de muerte, ¿no? Es totalmente felicidad y desgracia, que por otra parte es esa, ¿no? Entre la miseria y el sol, ¿no? Es un poco sus duplas, ¿no? Sus oposiciones, sus parejas de contrarios. Bien, las voces de la novela, vamos a ver qué voces hay en la novela, ¿no? Porque yo le llamaría también un poco la empatía imposible, porque yo no sé si a vosotros os pasa, ¿no? Pero es imposible reconocerse en nadie en esa novela, ¿no? Reconocerse me refiero a empatizar, lo que se llama empatizar, ¿no? Con quién empatiza alguien ahí, ¿no? Que está hecho para no empatizar, evidentemente, ¿no? Entonces,
Meursault es un héroe antihéroe, un héroe antihéroe que no tiene simpatía, no tiene empatía, o no tiene identidad realmente, tiene una identidad, yo diría débil, una débil identidad hasta el final. Al final es cuando de alguna manera se reafirma, ¿no? Luego está volcado en el instante presente siempre, es curioso, a Meursault no le importa nada el pasado, nada, y en eso, de alguna manera, o sea, ahí no hay ninguna referencia más allá de su madre, que se ha muerto, pero la madre ausente, la madre muerta, no hay referencias, no hay, yo qué sé, una abuela, un tío, un no sé qué, hace 50 años Argel, la muralla en Argel estaba aquí, estaba allá, ¿no? Una descripción que tenga algo que ver con huellas históricas, es una negación total y absoluta de la historia, una vez más, ¿no? Es una inmediatez, es un vivir en el presente, ¿no? Hay una incapacidad total, por otra parte, para imaginar el futuro, no hay ningún proyecto, no hay historia, no hay proyecto futuro tampoco, ¿no? No tiene padre, no es dueño de su destino, bueno, no es dueño de su destino y al mismo tiempo sí que lo es, porque él se niega a ir a trabajar a París, no le importa, no sé cuántos y demás, mata pues porque el sol no sé qué, el brillo, tal, pero al mismo tiempo también es verdad que toda la obra es una especie de ida hacia el final, cuando su rebelión le hace decir, bueno, pues yo tenía razón, no vale nada la pena, pero yo tengo razón, ¿no? Y bueno, ya lo veremos ahí, ¿no? Los acontecimientos se desencadenan al margen de su voluntad, totalmente, se encuentra con los árabes allí como se podía haber encontrado con quien fuera, es decir, que no tiene apellido, Meursault, ¿qué es? Pues no sé si es no se sabe lo que es. Ese apellido, sí, pero es un apellido, eso, ¿no? Con una especie de síntesis, pero no tiene una identidad, ¿no? De Jean Granier, tampoco tiene casi emociones. Se entretiene con los recuerdos, pero daros cuenta cuando dice yo me entretengo con los recuerdos, pero los recuerdos que tiene son recordar su habitación, recordar la celda, reconstruir la habitación, reconstruir la celda. Él no recuerda cuando yo era pequeño, no sé qué, no hay nada de eso, son recuerdos totalmente inmediatos, ¿no? Bien, el Meursault además de alguna manera es como un vaciado de la figura de Camus, sin padre, con la madre, aquí la madre está ausente, porque la madre de Camus pues estaba ausente en la medida que era, pues eso, ¿no? Sí que era sordo, casi muda, era sorda, muy sorda, como yo ahora que se me han tapado los oídos. Y tengo un oído totalmente tapado. A lo mejor estoy gritando, pero es que tengo un oído totalmente tapado. Era bastante muda, era una mujer que hablaba muy poco, pero porque se ve que había aprendido como los sordos, ¿no? Como entonces tampoco supongo que había métodos y tal. Entonces aquí no hay madre, no hay, la madre ha muerto, ninguno de los dos, entonces no pueden reconocer al hijo, no existen, no están, no reconocen al hijo. Sin patria, porque tampoco hay, digamos, ni una identificación, ¿no? Sí, con el sol, con el mar, no sé qué, ¿no? Pero en el exilio, un poco como Ulises, dice, está privado de los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida. Dice, claro, está privado de los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida. Lo cual yo creo que da también muchos claves para entender la obra y para entenderlo a él, porque daros cuenta, estamos en el año 40, está en París, la tierra, su paraíso perdido está perdido, pero además está muy perdido porque están en plena guerra y se va a acabar todo. Es decir, por otra parte, Argelia se está cayendo, Argelia vive un conflicto colonial ya, dice además, no quiere la ayuda de nadie porque él mismo no es nadie. Es un poco la idea del ¿cómo se llama? El cíclope, ¿no? Que te dicen, ¿quién es? ¿Cómo es eso? Soy nadie, ¿cómo es? Ulises, ¿no? Pues eso, él no es nadie. Y al final dice que solamente puede confiarse a la tierna indiferencia del mundo, ¿no? Solo se confía a la tierna indiferencia del mundo. Bien.
Luego está Raymond Sintés, el vecino, ¿no? Que el apellido es el apellido de la familia de la madre, el Sintés, el proxeneta ¿no? El vecino del perro. La mujer, pues la mujer también está muy insuficientemente dibujada, ¿no? Solo es un objeto de placer, pues los cuerpos se entienden, nadan, juntan los labios, se besan, etcétera, pero no se entienden para nada, ¿no? Dice, ella murmuró que yo era raro, que me quería sin duda a causa de eso, pero que probablemente un día le asquearía por las mismas razones. Bueno, pues la madre está ausente, el entorno del asilo, los miembros del tribunal, que es un poco, que son muy kafkianos, ¿no? El entorno del tribunal, efectivamente, él en un momento determinado tenía así como problemas pensando que iban a decir que era una especie de novela kafkiana, que no, pero bueno, no tiene muy poco que ver, porque Kafka es mucho más de entidades, mucho más abstractas, etcétera, mientras que esto es todo un absurdo mucho más concreto, ¿no? Mucho más. Y luego está la víctima, que es el árabe, el árabe sin nombre y los otros árabes que también son perfectamente anónimos, que donde en un momento determinado, porque hay un silencio total sobre la Argelia indígena, hay un silencio total. Sí que hay un momento determinado donde se ve un poco esa fractura de las dos comunidades, o por lo menos a mí me lo ha parecido así, cuando él está intentando comunicarse con Marie en el locutorio de la cárcel, están a grito pelado, ¿no? Los blancos están a grito pelado, pero los árabes se sentaron y murmuraban, dice, estaban sentados en el suelo sobre sus rodillas y hablaban en voz baja y murmurando. O sea que hay como dos comportamientos totalmente diferenciados. Los europeos que se gritan porque no se oyen, etcétera, etcétera, y luego los árabes que se ponen inmediatamente en contacto, ¿no? Con otras formas, etcétera. Bien, a mí me gustaría hacer mención también a bueno, la ciudad está muy presente, ¿no? Y esa ciudad además también es fuente de pequeños placeres. Son los recuerdos inmediatos, el regreso a casa, la dulzura de la tarde, la douceur du soir, dice, ¿no? La comida, el baño, la risa de Marie, todo eso también está ahí, ¿no? Que son esos pequeños placeres, esa sensualidad. Bien, luego hablemos un poquito también de los procedimientos y recursos narrativos, ¿no? Porque la novela está escrita en una primera persona, ¿no? Con un yo muy potente, ¿no? Que nos sitúa, de alguna manera, inmediatamente nos sitúa, dice un crítico, y tiene razón, en el corazón del desierto interior, de Camus. El yo ese es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Luego el discurso es un discurso muy desestructurado, ¿no? Dice, hoy mamá ha muerto, he cogido el autobús a las 2, tal, ¿no? O sea, que es una cosa absolutamente deshilachada, desestructurada, Hay un intento de vivirnos todo en el presente, ¿no? Es un presente pasado, bueno, en francés es el passé composé, ¿no? Pero hay una idea de que todo está pasando en el presente. Hasta el final, hasta que llegamos a la parte del proceso donde ya él empieza a hablar de un pasado, en un pasado, empieza a hablar de sí mismo como en pasado, lo cual también contribuye también a una cierta extrañeza, porque ¿desde cuándo está hablando él? ¿Desde el momento antes que lo van a matar? ¿O desde cuándo? O sea, sí que hay un momento determinado que hace como otro momento narrativo. Toda la primera parte de la novela, el momento narrativo es el del presente, es como si estuviera acompañándolo a él. A partir de que él lo quitan del sol, se lo llevan a la sombra, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? En la ausencia de la luz y tal, ¿no? Pues el hombre se siente extranjero. El berceau, que es lo que tiene en la vida, que es bañarse, el sol, el magí, no sé qué, y de repente se lo llevan ahí a la celda, a la cárcel, ¿no? En ausencia de luz, ¿no? Entonces hay como un presente mientras él está fuera, y cuando entra en la cárcel es como si empezara a distanciarse del presente y a contar su vida. Luego hay una oralidad muy fuerte también, ¿no? Bueno, entonces hay un texto de Barthes, o Barthes, que nunca sé si decirlo de una manera o de otra, pero bueno, donde él, en el grado cero de la escritura, que fue uno de los primeros textos semióticos que se escribieron, ¿no? Desde la óptica estructuralista, en los años 60 y tal,
Barthes hace un análisis de la manera de escribir de Camus en el extranjero, que es muy bonita, porque le llama, habla de que la escritura del extranjero es una escritura blanca, una escritura neutra. Y dice, es como escribía, es verdad, es como escribía Hemingway, los literatos americanos, estos novelistas americanos que recogen el testigo de la novela negra, ¿no? De Humphrey Bogart, bueno, Humphrey Bogart, ¿no? De Raymond Chandler, pero bueno, Humphrey Bogart lo interpreta muy bien. Que lo que hace es, son, digamos, decir, pues, se dirigió a no sé qué, cogió a no sé cuántos, no sé qué, y nunca trasciende el interior, nunca trasciende la conciencia, nunca trasciende el juicio. Sartre tiene una imagen muy bonita, a pesar de que sea Sartre, que a mi amiga Maite lo quiere mucho, pero Sartre hizo una crítica del extranjero, hizo una crítica muy elogiosa, que por cierto que a mí me le gustó mucho, y su maestro Grenier decía, pues ha sido una crítica estupenda y tal. Pero Sartre le gustó mucho el extranjero. Entonces dice que recurre a una manera de escribir que es como cuando unas personas están en una especie de pecera, ¿no? Cuando hay una sala de grabación, ¿no? Hay una pecera donde están dentro, ¿no? Y tú puedes ver a la gente desde fuera, pero no la puedes oír. Entonces tú puedes ver los gestos que hacen dentro, pero tú no puedes saber. Pero los gestos te denotan cosas, pero de alguna manera no trasciende lo que hay dentro, no trasciende la conciencia, ¿no? Entonces dice que el extranjero está hecho como desde dentro de una pecera, y entonces solamente cuando Camus quiere trasciende algo, va dejando restos, fragmentos de conciencia o de juicio, muy poquitos, y más al final que al principio nada, al principio prácticamente no tiene nada. Entonces Barthes habla de eso, dice, la nueva escritura neutra se coloca en medio de esos gritos y de esos juicios sin participar de ellos. Está hecha precisamente de su ausencia, pero esta ausencia es total, no implica ningún refugio, ningún secreto. No se puede decir que sea una escritura impasible, es más bien una escritura inocente. Y es verdad que esa escritura está puesta al servicio de un autor que se presenta como inocente. El extranjero intenta ser, el autor, Camus intenta presentarlo, digamos, de una manera blanca, de una manera neutra, sin juicio ninguno. Y eso es la manera de escribir, esa escritura de luego es súper eficaz. Todo el mundo, bueno, además ha hecho historia, ¿no? Ha creado estilo, todo el mundo nos hemos acordado siempre de lo de ¿no? ¿Cómo está eso? De oso y mamá, ¿no? Y todo eso, ¿no? Dice que la problemática humana es descubierta y entregada sin color, y el escritor es, sin vueltas, un hombre honesto. Además dice también que realiza un estilo de la ausencia que es casi una ausencia ideal del estilo. Es así, es de una eficacia, es curioso. Hay novelas, porque luego La peste no le sale igual de bien, por lo menos, bueno, esa es mi opinión, pero no es la mía, es la de gente mucho más, ¿no? Autorizada, que yo no lo soy. Yo soy una impostora, es una impostura que yo diga esta cosa, pero bueno. La peste no le salió igual de bien, ni muchísimo menos. Entonces él aquí hizo hizo una obra clásica, ¿no? Una obra clásica porque ajustó perfectamente el estilo, la escritura, ese despojamiento, ¿no? Esa neutralidad con los fines de la novela, y por eso funciona tan bien, ¿no? Y funciona como un clásico. Es una de las novelas más leídas, sigue leyéndose en todos los institutos, ¿no? Pero en Francia, en España. Yo no quiero dejar de decir que es contemporánea de Nada, de Laforet, de Carmen Laforet. Carmen Laforet escribió su novela, la presentó al Ladán en el 44, o sea, la escribió entre el 42 y el 43. Ella no podía haber leído El extranjero, porque El extranjero salió en el 42, allá en París, en plena guerra, pero también Carmen Laforet, que también hace una novela también, un poco del absurdo, etcétera, ¿no? También ajusta perfectamente su manera de escribir a sus fines, ¿no? Y son dos novelas que siguen siendo importantes, ¿no? Muy importantes. Bien, otro punto de vista que quería tener en cuenta es el árabe, porque eso ha dado lugar a bastantes discusiones, ¿no? Y yo creo que sigue siendo un tema importante, interesantísimo, ¿no? Que es el árabe.
Edward Said, que es un escritor, un crítico literario y un crítico del pensamiento, un crítico cultural, ¿no? Que tiene algunos libros muy bonitos, pues el orientalismo, en el libro Imperialismo y Cultura, trabaja también bastante el extranjero, ¿no? Y a Camus, ¿no? Y entonces Said, Edward Said, sí que piensa que en él hay una mirada colonial, vamos a ver. Entonces, hay digamos, sus defensores y sus detractores, aunque ni Said es un detractor de Camus, porque por otra parte piensa que es tampoco es que sea, nunca se puede pensar que Camus fuera un colonialista, porque precisamente acababa de escribir sus crónicas argelinas denunciando el colonialismo, etc. Pero es una novela muy difícil de catalogar, porque la manera en que presenta a los árabes, es que no quiero irme, luego tengo, pero como no sé si luego que hemos dicho que ya empieza a correr. No corres. Bueno. Hay un texto en la página, bueno, yo tengo esta edición, que es la de las obras completas. Mientras lo miras, yo digo una cosa que es... Yo creo que no sé si habéis visto la película de Visconti. Yo creo que la película de Visconti no funciona porque Meursault es Marcello Mastroianni. No hay quien se lo crea. No, es que sobre todo no hay quien no le tenga simpatía. O sea, no queda como el personaje, o sea, tú te quedas con Marcello Mastroianni, o sea, esa distancia que propone en la novela está clara. Se produce la empatía. Estás deseando que no lo maten, mientras que realmente le da igual que lo maten que no lo maten. Pues aquí dice, por ejemplo, cuando presenta a los árabes, bueno, él ha hablado de los árabes, ¿no? Ha hablado de los árabes, pero indirectamente, con estilo indirecto, hace que su vecino le habla de los árabes. Pero cuando él los presenta en escena, dice, en este momento Raymond dijo a Masson, que es el amigo ese que nos invita a comer, algo que oí mal, pero al mismo tiempo percibí en el otro extremo de la playa y muy lejos de nosotros a dos árabes en mono de trabajo que avanzaban en dirección nuestra. Miré a Raymond y me dijo, es ese. Seguimos andando. Masson preguntó cómo habían podido seguirnos hasta allí. Pensé que nos debían de haber visto tomar el autobús con una bolsa de playa, pero nada dije. Punto y aparte. Dice, los árabes avanzaban lentamente, pero yo estaba mucho más cerca. Punto. No dice nada más. Es que aquí no hay... Ni van vestidos así, ni van vestidos así. Es que no dice nada. O sea, es una... Y esto no es gratuito, quiere decir que es evidente que no es gratuito. Vamos a ver, quiere decir que no es gratuito. Que no tengan nombre. La novia del otro tampoco tiene nombre. Dice, c'est une moresque, que es una manera de... ¿no? Bueno, sí, moresque es mora. Bueno. No sé si en francés tiene ese tono peyorativo que tiene aquí la palabra moro o mora, pero me temo que sí, que moresque es igual de peyorativo que aquí. No lo sé, eso ya lo sé. Pero... no tienen nombre, no tienen contexto, no tienen carne, no tienen referencia ninguna, etc. Son elegidos para un episodio violento, son elegidos para un episodio de enfrentamiento, de venganza, porque el hermano se quiere vengar, lo cual le honra, por otra parte, diría el Papa, el hermano le honra de haber... se quiere vengar de cómo ha tratado a su hermana. Es así. Pero tampoco hay una defensa del honor del árabe. Tampoco hay una defensa del orgullo del árabe o del honor del árabe que quiere vengar las palizas que le ha dado el otro a la hermana. No hay nada de eso. Digo lo del papá. Como lo has cogido muy bien. Mucho respeto. Bien, entonces Said dice que viene a decir, ¿no? Que a ver si lo sé decir, que después de casi 50 años de la publicación, ¿no? O más de 50 años,
Las novelas, tanto este como La peste, son leídas como parábolas de la condición humana. Pero nunca, y de eso se cogió el propio Camus, nunca son leídas como novelas argelinas. Dice Said que el cuadro argelino, el escenario argelino, ¿no? Parece fortuito, y es que es verdad, o sea, la gente no repara en que es Argel, porque bueno, podría ser Palma de Mallorca, digo yo, que para mí es la patria y el paraíso perdido, y el sol y la playa, que es decir, que podría ser cualquier otro sitio del Mediterráneo, y además para nada están puestos en relación con los gravísimos problemas morales que plantean. Porque claro, aquí estamos hablando de eso, de un señor que de repente va a matar a un árabe, ¿no? Porque le sale de las narices, ¿no? Entonces, no hay ninguna relación, ¿no? Por otra parte, Camus, Said dice una cosa que yo creo que tiene razón, lo que pasa es que yo lo retomaré un poco de otra manera. Él dice que Camus no se sale de la geografía política francesa tan metódicamente construida por el Imperio francés. O sea, Argelia costó muchísimo de conquistar, ¿no? Empieza en 1830 la conquista dura 15 años muy sangrientos, donde hay una oposición feroz, Argelia era un trozo del antiguo imperio turco, ¿no? Y tenía una entidad y una administración como la tenían los territorios del imperio turco, que desde luego no era la nación del Estado francés, eso es evidente, pero tenía, digamos, una entidad, una entidad administrativa, una entidad territorial, una entidad antropológica, cultural, etc., ¿no? Entonces, todo esto costó mucho de conquistar. Luego hubo una escisión, digamos que Argelia, como yo decía el otro día, fue lo más francés de todo el imperio francés, mucho más que Marruecos, mucho más que Túnez. Argelia Francia la hace parte integrante, convirtiéndola en 3 departamentos franceses. Es una colonia de población donde van más de 1 millón de franceses, 1 millón y pico de franceses, bueno, no solamente franceses, también van otros europeos, pero muchísimos franceses, ¿no? En la capital Argelia es Le Petit Paris, en Argelia hay un Boulevard Saint-Michel, como aquel que dice, decían que era como, había una especie de Bois de Boulogne, o sea que era como una reproducción de París, ¿no? Hay su universidad, hay, digamos, un mundo cultural, etc. Es un poco el espejo y todo eso está sometido a una gran discusión, y Camus es consciente de ello, porque él es uno de los que ha ido, primero en el Partido Comunista, ha estado dedicado a los indígenas y tal, se ha ido a hacer las crónicas, sabe que son miserables, que además la escuela no ha funcionado, etc. Pero nunca jamás en la vida, en su obra que no son la obra periodística, hace presente nada de estos conflictos, nada de este desgarro social que ahí existía. Ese desgarro no se hace presente, no se hace vivo, ¿no? Dice verdaderamente, además, bueno, por no decir que no hace jamás mención a la historia, pero bueno, eso Camus tiene horror a la historia, pero luego cuando escribe L'Homme Revolté sí que acude, ¿no?, a toda la historia, etc. Pero él no hace mención a la historia de la conquista, no hace mención a la historia argelina para nada, ¿no? Y no hace mención a las sociedades en conflicto, ¿no?, a que es una sociedad en conflicto. Yo pienso que, bueno, todo esto hace que, por ejemplo, Jean Daniel, que fue amigo suyo, ¿no?, el periodista, el director del Louvre Observateur, dice que para nada, que cree que Said no entiende bien lo que dice, que no entiende bien a Camus, que él conoció a Camus no era un hombre colonial, que era un hombre que tal. Pero yo creo que ahí no está la discusión, Yo creo que la discusión está más en ver la mirada de Camus cuál es. La mirada de Camus yo creo que es que se forja en ese contexto de extrañamiento, de paraíso perdido, de exilio, de no pertenecer. Él sabe perfectamente que no es de París, pero no es de ninguna parte, Entonces,
sí que es la lengua francesa, él sí que pertenece a la lengua francesa, ¿no? La lengua francesa para él es, digamos, un territorio, ¿no? Pero efectivamente él es muy pobre, ha venido de una familia muy pobre, es un miserable dentro de esa sociedad colonial, que no se puede identificar con los grandes colonos porque ha sido una persona que ha vivido miserablemente. Luego digamos, ha entrado en ese proceso de descontextualización y de ascenso social y cultural y de identificación con la cultura francesa, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí él tiene su propio paraíso, que es su infancia feliz, ¿no? Su infancia feliz, etcétera, su paraíso perdido, pero él es lo del exilio y el reino. Él es un exiliado, es una mirada forjada en esa especie de exilio, y que además de alguna manera es muy consciente de que eso se acaba. O sea, todo esto está escrito desde un mundo que se acaba, un mundo que es la Argelia de su infancia, etcétera, que yo no sé si existió nunca, porque seguramente esa Argelia de su infancia es su propia construcción, pero que eso se acaba, y efectivamente se acabó muy pronto. Es un poco el final, está escrito desde el final de un imperio, desde el final de una civilización, desde el final de una forma de vivir. Y yo creo que eso es lo que hace que todo Argelia sea fortuito, y de alguna manera no aparezca la sociedad argelina, porque para él lo relevante es hablar del exilio, de la extranjería. ¿Cómo se dice? Extranjeridad. ¿Se dice así? La extranjeridad no se dice, pero ¿qué se dice? El extrañamiento. Eso es de lo que él quiere hablar. Y en ese sentido, de alguna manera, los árabes son un telón de fondo, es un puro pretexto. Y en ese sentido sí que es colonial. Vamos a ver, en ese sentido, porque podía haber elegido a otros, ¿no? La representación de las imágenes tampoco es gratuita, la representación es la que es, y en ese sentido no es que sea colonial, es que es hijo de un momento, de una mirada forjada en un determinado momento. Bueno, eso, en fin, precisamente él dice, ¿no?, que la de estar en el exilio era precisamente su auténtica condición, ¿no? Además, fijaros su historia, ¿no? Su madre es una señora que ha venido de Menorca. Bueno, su madre, su abuela, ¿no? La madre ya nació en Argel, creo, pero la familia es menorquina. El padre era alsaciano. Luego se va a Argelia. De Argelia se va a morir a Francia, porque se va allí, movilizado por la Primera Guerra Mundial, y lo entierran allí. Camus tendrá que ir a buscar la tumba del padre, que lo cuenta también en El primer hombre, ¿no? Como va a buscar la tumba, etcétera, etcétera. O sea que realmente Argelia es un cruce de caminos, un cruce, ¿no? Bien, yo creo que también es muy relevante la idea de la culpa, ¿no?, que aparece en la novela, ¿no?, o la ausencia de ella, ¿no? Hay una culpabilidad civil y una culpa de pecado, ¿no? La culpabilidad civil, que es todo el peso de la ley que recae sobre él, pero que es una culpabilidad que él no siente, porque piensa que es una hipocresía total, ¿no? Porque al fin y al cabo, Camus dice, es un hombre que muere no por haber matado, sino por no haber llorado el día del entierro de su madre. O sea, es así, o sea, él realmente lo condena porque les escandaliza que haya bebido, haya fumado, no sé qué, no haya llorado, no diga que... Entonces, es un escándalo, es decir, él produce escándalo, porque no es humano como los demás humanos, no se rige por las convenciones que se rigen, el juego de convenciones que se rige en la sociedad, ¿no? En ese sentido, es una ausencia de culpa, y luego hay toda una idea de la culpa civil, ¿no? Hay una sátira brutal, ¿no?, de los tribunales, etcétera. Y luego está la idea del pecado, porque ahí hay un cura que va y que, ¿no?, con el que tiene una discusión, etcétera, muy interesantísima, importantísima, etcétera, ¿no? Hay una denuncia del doble lenguaje, ¿no?, es una denuncia continua del doble lenguaje, ¿no?, de la sociedad, etcétera. Camus dirá, por otra parte, que Meursault muere que acepta morir por la verdad. Camus dice, no nos equivocaríamos, pues,
leyendo en el extranjero la historia de un hombre que sin ninguna actitud heroica acepta morir por la verdad, porque es incapaz de decir, diga usted que sí que siente que murió su madre, que si no lo van a condenar, y dice, no, es que yo no lo siento, o sea, es incapaz de mentir ni para defenderse, ¿no? Entonces es ese héroe despojado, ¿no? Que a partir de ahí, digamos, es como una afirmación, es un nihilista activo, ¿no? De alguna manera, porque es un nihilista, pero que en un momento determinado asume ese nihilismo total para, a partir de ahí, decir que se siente liberado, que se reafirma y que no haría otra cosa para que sea y que ha tenido mucha razón en haber vivido como ha vivido, ¿no? Que es el final de la obra, ¿no? Yo ya para acabar casi, ¿no? Para ir acabando, dice, me gusta, bueno, esa especie de falta de reconocimiento, de despersonalización, se hace muy patente ante la historia de la guillotina, que yo no quiero pasar por alto, porque en un momento determinado, él oye, cuando le ha dicho el abogado, usted no se preocupe, que usted va a salir muy bien de esta, no se preocupe porque no le van a condenar, porque, y en un momento determinado oye al juez que dice que en nombre del pueblo francés le van a trancher, le van a quitar la cabeza a la plaza pública, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque dice lo que era más enojoso, es que la guillotina, dice Meursault, dice lo más enojoso de todo de la guillotina, dice, es que el condenado tiene que desear que funcione. Porque si no funciona tiene que volver a empezar. Entonces, dice, la guillotina se basa en la colaboración moral del condenado. Y además dice, la máquina está al mismo nivel, porque al principio piensa que va a subir como la Revolución Francesa, como el 16 o Marianela, que va a subir a un cadalso con la paz pública, pero resulta que no, que es al mismo nivel, ¿no? Y dice, la máquina está al mismo nivel que el hombre que marcha hacia ella, que camina hacia ella. Es curioso, ¿no? Porque en cambio hay toda una denuncia de la guillotina como ese elemento de progreso y de racionalización. Y eso es uno de los elementos, por ejemplo, que hay un historiador, Thomas Traverso, etcétera, que examina, ¿no? Que dentro de la violencia nazi, uno de los antecedentes, por así decirlo, en la genealogía de la violencia nazi, uno de los elementos actuantes está la racionalización de la muerte, ¿no? Y la guillotina es eso, es un paso en la racionalización de la muerte, ¿no? Es la idea de que es el progreso y que además la guillotina no se mata de una manera a los nobles y de otra manera a los villanos, sino que se mata a todo el mundo por igual, ¿no? Baja la cuchilla y a todo el mundo de una manera limpia, mecánica, limpia, etcétera, acaba con la vida de la gente. En el nombre del pueblo francés, que eso también tiene, ¿no? Porque la sentencia del juez es esa, en el nombre del pueblo francés, de mire usted por dónde, en el nombre del pueblo francés le vamos a cortar usted la cabeza. Entonces, yo creo que ahí hay, bueno, a eso se prestan muchas cosas, ¿no? Muchas reflexiones. Si nos diera tiempo a llegar a las reflexiones sobre la guillotina, pues veríamos que todo esto está luego en el texto aquel. Yo también subrayaría la la religiosidad del texto. En ningún momento busca consuelo, ¿no? y en ningún momento intenta buscar el consuelo de la religión, etcétera, sino al revés, mantiene todas unas polémicas, no quiere ver al cura, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues yo ya yo he elegido algunos textos, pero yo casi me los voy a guardar si queréis. Yo he escogido algunos textos que son como ejemplos de algunas de estas cosas. Si queréis yo los miro, los leo y si no empezamos. ¿Cómo que preferimos? Porque tampoco queda tanto tiempo, ¿no? Entonces yo casi os daría la palabra a vosotras, ¿no? Y a vosotros y si queréis luego yo sugiero algunos textos o algunos trozos para que eran, bueno, pues es para hacer la lectura, digamos, de estas claves, ¿no? Que más o menos he dado, ¿no? Bueno, y también me gustaría que las discutiéramos y si hay otras, porque esto se presta mucha discusión, ¿no? No te podemos aplaudir, ¿verdad? Es que dan ganas, hacer una presentación. Muchas gracias. Y eso que estoy sorda.
pero no muda. No, yo afortunadamente me he quedado sorda después de haber aprendido a hablar. Si queréis Muchas gracias. levantar la mano. ¿Tú? Ah, no. Mira, ¿alguien quiere hablar? ¿Camila? No. Vamos. Es que el árabe no era una lengua de cultura, no era una... Es que no hay ninguna, vamos a ver, hay la idea, hay una idea propagandística de que Francia tuvo una política asimilacionista colonial en Argelia, no es verdad. Es decir, el imperio francés fue durísimo en Argelia, es decir, asimiló a sus propios colonos, eso sí, a Camilo asimiló, porque Camilo era el hijo era un miserable, ¿no? Y se convierte en un intelectual, ¿no? Y premio Nobel. O sea que es un éxito en ese sentido, pero no a los árabes. Los árabes estaban fuera del sistema educativo. Eso no quiere decir que hubiera una política monolítica, porque sí que hay Leon Blum y hay algunos momentos en que se intentan, desde la izquierda, algunas políticas asimilacionistas, pero con mucha debilidad, porque además la izquierda sabe, es un poco la historia de siempre, la izquierda sabe, el propio Partido Comunista, que pierde votos si plantea eso. O sea, que si plantea una política de asimilación, etcétera, sabe que electoralmente pierde votos. Y entonces hay como no se lleva a cabo esa política, digamos, de integración. Luego bien que lo lamentarán cuando ven que ya no hay nada que hacer. Que la gente se quiere ir y que no quieren quedarse con Francia, ¿no? Pero ya no hay nada que hacer. Es decir, ya... Pues vale. Yo hay una cosa que me iba llamando mucho la atención conforme iba leyendo, pero que al escucharte ya me ha quedado clara, que era cómo su relato, ese relato enajenado que hace, que parece un notario, ¿no? O sea, pam, 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 solamente vibra un poquito cuando hace referencias a elementos de la naturaleza, el sol, la luz verdosa de la tarde, la suavidad y tal. Y dices, aquí se nota que es un ser vivo, por lo demás parece un escribano, ¿no? Que va con el taquígrafo va dando cuenta de lo que va pasando. Y ahora, al hacer tú lo que has hecho, es cuando lo he comprendido. Claro, si él escribe esta novela desde París, los únicos, en la negrura de una ciudad a la que no se adaptaba, relacionados por el clima, fundamentalmente quizá, esos recuerdos de su disfrute de lo natural en Argel es lo que le va saliendo como nostalgia, ¿no? Pero yo creo que pese a él, porque probablemente no quisiera ni siquiera reflejar esas cosas un poco débiles del disfrute, de tal y cual, porque el lenguaje es así todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo es que creo que el Camilo que quiere es llevarnos a la idea de que no tiene sentido, de que no hay sentido, ¿no? De esa especie de un personaje nihilista, etcétera, y que tiene que aceptar su destino, ¿no? Y cuando acepta su destino y comprende que el no haber sentido es el sentido, no por así decirlo, no se puede decir así, ¿no? Que el que no haya sentido es lo que tiene sentido, ¿no? Que no, entonces a partir de ahí, entonces todo está hecho, ¿no? Todo ese despojamiento está hecho al servicio de esa de ese despojamiento de sentido, ¿no? Ese despojamiento de estilo, ¿no? Que es lo que dice Marx, es el despojamiento del sentido, ¿no? De la propia vida de Marx, ¿no? Es un poco una alegoría de la humanidad, del ser humano, ¿no? Por eso es el ciclo del absurdo. Luego él dirá, bueno, este es el ciclo del absurdo, es el ciclo de Sísifo, luego ya vendrá el ciclo de Prometeo, que es el de la rebelión, que es el de la afirmación, ¿no? Los tres libros se publicaron conjuntamente, ¿no? Bueno, o sea, consiguió que Gallimard ¿no era así? Sí, O sea, creo que sí. Consiguió que salieran juntos Calígula, y el mito de Sísifo. El mito de Sísifo salió un año después. Y Calígula creo que... Iban como Sí, en el mismo paquete. en el mismo paquete. Dolores, bueno, eso sí me toca. Sí, No, respecto a lo que dice Lola, ¿no? Yo veo, si nos fijamos en todos los exiliados de la tierra, sí, que ese sentimiento de extrañamiento, de la madre sorda, no tiene padre, no tiene patria, todo eso, que lo retrata tan bien,
encuentra su patria precisamente y como un elemento vivificador en la naturaleza, en el viento, en las olas, en el sol, en la luz que entra, porque eso le anima y yo pienso que si pienso por ejemplo en la gente de Haití o en todos los campos de exiliados que hay, lo que quieren es eso, o sea, hace frío y está el sol, está el viento, está una flor que nace y eso es su patria. Y a mí me parece que está muy bien retratado eso, porque ese sentimiento que podemos haber sentido en determinados momentos, no con tanta profundidad como Cami, pero todas las que estamos aquí, o en momentos, digamos, difíciles de nuestra vida, la naturaleza te ayuda. Sí, sí, Maite, ¿estabas en No, yo quiero que para que el próximo día... Yo comentar que me ha llamado la atención, hablando del sol y de la naturaleza, la diferencia que hay entre cómo narra él el sol y la naturaleza en las bodas en Tipasa, que es un sol vivificador, que le da vida, que le da alegría, que le hace gozar, y aquí, en esta novela, el sol es una loca justicia. El sol... No, perdona, bueno, estoy de acuerdo, pero no todo, mira. En alguna ocasión, bueno, cuando va con la mano, pero normalmente él cuando va a cargar, cuando se dispara, el sol le está cayendo. Ahí sí, pero la primera parte no. Aquí he visto que el sol es como algo que relacionado con... El sol es ambivalente, o sea, pero mira este trozo, qué bonito que es, dice: trabajé mucho toda la semana, Raimón vino para decirme que había enviado la carta, bueno, fui al cine 2 veces, no sé qué y tal. Dice, ayer era sábado y vino Marí como habíamos convenido. La deseé mucho porque llevaba un bonito vestido de rayas rojas y blancas y sandalias de cuero. Se adivinaban sus senos duros y el moreno del sol le daba un rostro de flor. Tomamos un autobús y fuimos a algunos kilómetros de Argel, a una playa cerrada entre las rocas y bordeada de cañas al lado de la tierra. El sol de las 4 no era muy fuerte, pero el agua estaba tibia, con pequeñas olas largas y perezosas. Marie me enseñó un juego. Había que ir nadando para beber en la cresta de las olas, acumular en la boca toda la espuma y darse la vuelta enseguida sobre la espalda para proyectarla contra el cielo. Se formaba así una orla espumosa que desaparecía en el aire o me caía como la lluvia tibia en la cara. Pero al cabo de un rato sentía arder la boca como con el amargor de la sal. Marie me alcanzó y se pegó a mí en el agua. Puso su boca en la mía, su lengua refrescaba mis labios y nos dejamos llevar por las olas durante un rato. Ahí el sol es lo que dice, claro, Pero si recordáis, por ejemplo, cuando él va con su madre, tremendo. El cielo era un cielo desagradable, blanco, que no sé. Es que en un entierro que te esté cayendo así, debe ser de novio. Yo quiero que recordemos, para que la próxima sesión fluya más fácilmente, que él piensa que El extranjero es una ilustración del mito de Sísifo. Por tanto, es el hombre absurdo y la vida absurda. Y es una ejemplificación de eso, una especie de casi dice de ilustración, de imagen. Y en esa ilustración y en esa imagen yo creo que el sol también lo podemos entender de la siguiente manera. Cuando leamos el mito de Sísifo veremos la enorme influencia que yo el otro día solo cité de Nietzsche en la filosofía de Camus. Y Nietzsche utiliza el sol, el mediodía, como el momento de la verdad, porque dice Nietzsche, cuando el sol cae a pico no hay sombras, y la verdad es sin sombra. Entonces, ese sol que cae a pico, ¿no?, que cae así, es el sol que no deja sombras. Tampoco en el personaje de Meursault, porque Meursault es todo menos un impostor. Meursault, como no sabe, no transige ante la mentira, a lo mejor que transigimos todos por el uso de un lenguaje que muchas veces nos dejamos llevar por él, pero a lo mejor no quiere decir exactamente lo que sentimos. Y en el fondo él nunca quiere decir lo que no siente. Y en eso que antes ha llamado Dolores heroicidad, ¿no?, es también una parte de aquello por lo que muere. Entonces muere de verdad. O sea, muere a causa de la verdad. No es que muere de verdad, muere a causa de la verdad, ¿no?
Y esa verdad es como ese sol que no deja sombra. No hay sombra alrededor de él. Y luego quería decir una cosa que me lo ha hecho pensar lo que ha dicho Dolores a propósito de la interpretación de Said, que si he entendido bien, lo que Said hace intervenir es el punto de vista por el cual dos novelas como El extranjero y La peste, que han sido leídas y que siguen siendo leídas como novelas que hablan de la condición humana, sin embargo lo que hace Said es decir, bueno, la condición humana no tanto, ¿no? Es la condición humana vista desde una geografía particular, desde un punto de vista histórico, no es la humanidad. Bien, eso honra a Said, pero también podríamos hacernos una llamada de atención nosotras, y ahora lo digo aposta, quiero decir, muchas veces, ¿no? Cuando nosotras leemos, también nos dejamos llevar por un punto de vista supuestamente universal, supuestamente de condición humana, supuestamente con el que nos tenemos que identificar, y tendría que ser lo de Said también una llamada de atención, quiero decir. La hace. Sobre la condición femenina, claro, porque efectivamente, o sea, no puede ser la condición humana, porque la condición humana al menos tiene dos cualidades, es masculina y es femenina. Y aquí claramente es esa historia, ¿no? Entonces, eso también, quiero decir, es un esfuerzo el que tenemos que hacer. Casi un esfuerzo, ¿no? Por separarnos de lo que es más fácil, que es que entremos todos a colaborar en ese punto de vista, porque todo el mundo lee de la misma manera y marquemos esa diferencia. Yo no lo sé hacer muy bien, quiero decir, yo creo que durante años he estado leyendo y estudiando filosofía y muy pocas veces me he dado cuenta de que hay un punto de vista, hay algo con lo que romper, hay algo que decir, que es más allá de aquello que dicen los autores cuando nombran a las mujeres, porque eso es demasiado evidente, es demasiado patente, ¿no? Tú puedes decir inmediatamente, fíjate lo que dice aquí, o fíjate aquí cómo trata a las mujeres, no, o sea, en el punto de vista, en lo que dices ahí, ¿no? Si en el punto de vista hay una geografía, también en el punto de vista hay un sexo, y eso, quiero decir, yo os hago una llamada a que todas nosotras también pongamos, digamos, ese punto de vista a la hora de preguntarnos qué es eso de el hombre rebelde, el hombre absurdo, sí, etcétera, que efectivamente están puestos en esa ambivalencia de un universal y no universal, que es una ambivalencia que es muy dura de separar, quiero decir, que a veces se hace patente y a veces no se hace patente. Porque efectivamente, yo creo que además las mujeres, si tuviéramos que estar siempre combatiendo con eso, no leeríamos nada. Sí. Entonces, quiero decir que una llamada que yo lea solamente la filosofía, con lo que esté, digamos, en mi punto de vista, sería que tirara por la borda todo y ya no leo nada, ¿no? Entonces, no es eso, pero, sin embargo, quiero decir, tendría que estar presente eso. Además, Camus es alguien que siempre hace una referencia a la hombría. Sí, bueno, eso es una cosa que se me ha quedado en el tintero. No, se me ha quedado en el tintero la historia que enseguida acabo. Él, por ejemplo, su relación con el vecino es horrenda, el Raimon, porque el Sentès, precisamente, porque, que no sé por qué le llamo Sentès, le llamo Sintes, porque será menorquín, pero es una relación de camaradería viril. Bueno, de viril, es que la segunda paliza va la policía y todo allí a ver lo que está pasando. O sea, que es brutal, es brutal. Y entonces el otro le llama a que colabore con él en un juego de tíos, que es que le ayude a vengarse a pegar una paliza a la otra. Es así. No, bueno, efectivamente uno puede pensar que de la misma manera que tampoco reacciona con ninguna sensación ante la muerte del árabe, tampoco reacciona con ninguna sensación ante eso mismo. Pero es que además toda la obra de Camus está chufada continuamente, ¿no?, de esas llamadas a esto es lo que hace verdaderamente ser un hombre.
Esto es lo que verdaderamente quiero decir. Esta es la vida de un hombre. Cuando dice la vida de un hombre, no es de como un genitivo de posesión, es la vida propia, la vida que corresponde al hecho de ser humano. Yo lo leo, claro, yo inmediatamente, todas nosotras, ¿no? Al hecho de ser humano. Y ahí te quieres incluir, pero luego a veces no te incluyes. A veces es posible. Y los árabes, no. la mirada de los árabes los incluye. Edward Said le cuesta incluirse ahí, claro. Entonces, yo hago una llamada de atención a que como yo me dejo arrastrar, porque a mí me gusta mucho la filosofía, pues que hagáis un poco de Pepito Grillo, ¿no? de que si efectivamente aquello que estamos leyendo tiene ese carácter de universalización, sobre todo cuando va a las propuestas, ¿no? Cuando va a las propuestas filosóficas, a las que haremos el próximo día, porque esta es la ilustración, pero además es la ilustración de algo de lo que habla el mito de Sísifo, no de las propuestas en positivo que el mito de Sísifo hace. O sea, el personaje de Meursault es el hombre absurdo que sabe que la vida no tiene sentido, lo que significa también, como ha dicho estupendamente Dolores, que el lenguaje no tiene sentido. Y si la vida no tiene sentido y el lenguaje no tiene sentido, y yo soy un extraño en el mundo, un extranjero en el mundo, lo que me toca a partir de ahí no es, puedo desde luego ocultarme la falta de sentido, puedo en ese sentido hacer una impostura, o sea, ocultármela, o poner otros fines a la vida, y por lo tanto, yo qué sé, la fe, la religión es una manera de ocultar ese absurdo, o creer, digamos, en una batalla, en una patria, en un proyecto vital, y de nuevo esa es una manera de ocultar la falta de sentido, pero si no la oculto, la falta de sentido lleva a esto. Claro está, eso es, digamos, la sinceridad del hombre absurdo que reconoce que eso es así, pero no el lado positivo que va a encontrar en el mito de Sísifo a ese saber que el destino es absurdo y desde ahí hacer una cosa que ya os lo dejo para que lo penséis toda la semana, que llama la esperaos que lo voy a decir, la trascendencia horizontal. Entonces, la trascendencia horizontal es otra cosa. No es la trascendencia, es cuando una cosa va pensada según un principio exterior, ¿no? Por ejemplo, Dios es trascendente al mundo, o la vida cree en una trascendencia, o la trascendencia está en un futuro, y cuando las cosas están proyectadas fuera de sí hacia algo que les da sentido, ¿no? Me da sentido el futuro, a los comunistas, o bueno, a los historiadores, no lo sé, a la historia, o la trascendencia de Dios da sentido, etc. Pero siempre, claro, la trascendencia tiene, digamos, este carácter de verticalidad. Él dice que habría un modo, ¿no?, de estar en el destino absurdo realizando una trascendencia horizontal. ¿Vale? Pues entonces, esto es lo que quería decir para que nos lo vayamos pensando. A mí me ha venido Teresa y Ana. Jo no havia caigut en el tema de analitzar el text en el gènere de home o dona, però sí que m'havia cridat l'atenció de que la falta de figura de la mare, vull dir, si jo no havia caigut en que podria ser això part de la seva vida, que la trabaja con esos elementos. Vale. Sí, entonces, una madre que no té una comunicació, jo sí que he vist, a veure, que l'home que ell esdevé és per una falta de comunicació femenina, o en sa mare, o en, no sé, una mare que no parla apenas, que ell no sap ni l'any que nasqué, ni els anys que tenia, ni quasi el segon, no sé. Jo sí que veig que ahir ell esdevé aquest home estrany, perquè la figura femenina està molt desdibuixada a la seva vida, no existeix. No sé. Lo que pasa es que si nos da tiempo a llegar a hacer el ciclo bíblico, si nos da tiempo a cerrar el rizo,
el primer hombre, sí que hace una especie de investigación, él investiga quién era su padre, quién era su madre, de dónde viene, todo eso, y de alguna manera lo mira, porque es de alguna manera su propia fundación como primer hombre, ¿no? Entonces ahí hay una investigación de sus orígenes, ¿no? Una historia, va a ver la tumba del padre, va a ver no sé qué. Entonces hay como un traer, digamos, como un traer sus orígenes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Su propia genealogía ahí, ¿no? Y de alguna manera yo creo que ahí cierra el ciclo, ¿no? Pero y ahí hay como un descubrimiento de la madre. Es cuando él, ¿no? En el primer hombre hay como un rendir a cuenta del amor que le tiene a su madre. Y de decir, qué deshonesto he sido, que no he tratado a mi madre, no he querido a mi madre, ¿no? Hay como una especie de descubrimiento de la madre, ¿no? Del descubrimiento del padre, pues el padre está muerto y la madre está viva. Entonces hay como un rendir, ¿no? Una especie de amor, de feitesía a su madre, como de alguna manera como fundadora de él como primer hombre, ¿no? ¿No tiene la frase aquella de que entre la verdad y mi madre me quedo Sí. Ana, espérate, Ana, que Era una tontería sobre el sujeto universal masculino, que sí que he encontrado, como yo ese watch lo tengo, esa mirada siempre, él, claro, pues, está hablando de los hombres, y hay un momento en el capítulo 5 que sí que habla de los hombres y las mujeres. Y bueno, lo tengo aquí porque claro, es casi al final del la primera parte, ¿Cuál la de los primera dos parte. capítulos, Ana? ¿En la ¿Qué? primera o en la segunda parte? La primera. No, de la segunda parte del último capítulo. Dice, en el fondo, bueno, lo traduzco rápido, en el fondo ignoraba que morir a los 30 o a los 60 no importa, ya que naturalmente en los dos casos otros hombres y otras mujeres vivirán. Y es la única vez que he encontrado que ponía hombres. Y luego en el juicio, las dos veces que alude a Maggie, habla de su belleza. La primera dice, está guapa, y la segunda dice, aún está guapa. No, además haciendo, bueno, señalando el tiempo, ¿no? que acabará con eso. Por otra parte, como sois una profesora diletante de lógica, no he podido evitar, bueno, cosas que creo que las hablaremos en el futuro, porque él está todo el rato planteando paradojas y, bueno, lo que llamaríamos unión de los contrarios. Y eso es lo que parece ser que, por una parte, creo que le lleva a mostrar lo ilógico que es este mundo aparente, que sigue las reglas clásicas de la lógica y te hace análisis y razonamientos y tal. Y bueno, todo ese juego, como yo he trabajado pues, desde otros autores. Y en este, a mí, como no he podido evitar esa mirada, lo que veo es lo que yo he llamado así en mis apuntes, la generación de un orden. Que se convierta en causa primera todo el rollo de la madre y que todo eso lleve a generar su culpabilidad, pues me parece asombroso. Creo que él se fijaba mucho, porque además vi ayer el Calígula, y creo que él, vamos, sobre todo el Calígula, se ve muy bien cuánta lógica sabía y cómo le gusta construir dilemas, si esto, aquello y si no esto, tal. Por lo tanto, repito que eso en parte es mi mirada. Y por otra parte sí que quiero decir, que no lo hemos resaltado, lo bien escrito que está, porque es que tengo frases que me las escribo y me las leo, porque vamos, es increíble. Y sobre todo también cuando me construyes frases paradójicas que me unen así como pensamientos. Eso quería decir. Es un escritor maravilloso. Bueno, y un poco siguiendo la línea de lo que dice Ana, en el sentido de que, bueno,